Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijera para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. San Pablo, en la primera lectura, carta a los Romanos, empalmando con lo que ya se nos había dicho hace poco, se nos habla de esta redención, la salvación por la fe. Es Cristo el que salva, y se salva uno por la fe, no por las obras. Pero aquí eso llevó a muchos malentendidos, y él lo explica, y hay muchos, incluso algunos católicos y algunos otros protestantes, que tienen una visión totalmente equivocada sobre lo que enseña San Pablo. Vienen a decir: bueno, si el Señor nos salva, ¿qué importa la moral? ¿Qué importa hacer el bien o el mal? Si al final el Señor nos perdona todo, es misericordioso, es bueno con nosotros, ¿qué problema hay? Lo único importante es que yo crea que es mi Salvador y yo seré salvado. No importa si hago el mal o no. Incluso algunos llegaban a decir: peca fuerte y cree fuerte. Si crees fuerte y pecas fuerte, no pasa nada, aunque peques mucho. Lo importante es que tengas una fe fuerte. Claro, eso es un error de base, y nos lo explica hoy muy bien en la primera lectura San Pablo. El pecado no ha de ejercer dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice: no se permite pecar. Y el fondo de todo esto es: ¿por qué no se puede pecar el que vive bajo la gracia? Porque precisamente la gracia nos lleva a no pecar, y el fruto de la gracia es la santidad y no el pecado. Podríamos, sin que lo diga exactamente así San Pablo, pero sale del texto de alguna forma: el que peca quiere decir que no está en el camino de la gracia. El que peca está fuera de Dios. Esto nos lo dirá espléndidamente San Juan en sus cartas, y nos lo dirá también Santiago el Menor en sus cartas, o en su carta en este caso. Y hablarán de eso. El que justifica el pecado porque vive de la gracia. No, el pecado no se justifica. El pecado es pecado. Y menos esa mentalidad que es muy de nuestra época, de intentar salvar lo insalvable, como aquel que decía: no, el escándalo no es que uno haga el mal, el escándalo es que se diga. Así que todos los que están por encima, la gente importante, no puedes decir nada del mal que haga porque sería un escándalo. Y claro, eso es ir contra la gente, hacer que la gente peque. Dice: oiga, no ha entendido nada del Evangelio quien dice estas estupideces. El escándalo se hace cuando se peca, no cuando se dice.
Y eso nos lo explica el Evangelio, no el de hoy, pero el Evangelio espléndidamente con San Juan Bautista. Lo matan por criticar públicamente al rey, porque está casado con quien no puede casarse. Hoy dirían, bueno, pero eso es vida privada, ¿por qué se ha de meter? ¡Qué mala gente! El mayor de los hombres, de los nacidos de mujer, y en nombre de la verdad, está por encima del pecado. Y así él, para defender a los hombres, a los judíos, tiene que atacar al pecado y decir la verdad sobre el mal, y en este caso el mal de los poderosos. Hoy dirían, no se ha de meter, esto es inmoral. Una cosa es la vida privada, otra cosa es la vida pública. Una cosa es lo que haga como gobernante, pero él privadamente puede pecar lo que quiera, no tiene nada que ver. Y el mismo Evangelio nos irá enseñando que claro que tiene que ver, porque todo el mal va junto. El que peca en privado, peca en público. Todos los pecados que se hacen en la vida pública provienen de cómo está el fondo del corazón y de los pecados que se hacen en la vida privada. Y quien no quiera reconocer eso, en el fondo lo que hace es jugar a la hipocresía de, bueno, yo soy bueno en unas cosas y malo en otras. Para la gente soy bueno, para mis cosas privadas soy malo, no pasa nada. Claro que pasa, porque nadie se cree esta dicotomía. Al final resulta que eres malo en las dos, no solo en una. Y después estallan los escándalos. ¡Ay, no lo sabíamos! ¿Cómo es posible con lo bueno que parecía? Pero en la vida pública, en la privada, todo el mundo sabía cómo vivía esa persona. Pues vamos mal. En el Evangelio de hoy, sin embargo, va por otro camino. Jesús, que advierte a los discípulos: comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, velaría, no le dejaría abrir un boquete en casa. Así vosotros estad preparados. A la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Qué viene a decir eso? Pues lo que hemos repetido 1000 veces. El mundo se acaba en cualquier momento y hemos de estar siempre preparados a que venga el Señor. Nos coja como nos coja, jóvenes a media edad o viejos. Todos tendremos que pasar por el tribunal del Señor. Así la muerte, cuando nos venga, viene de dos formas distintas. Para el que es creyente, pues le vendrá como el Señor que viene a encontrarnos. ¿Le hemos sido fieles? Ningún problema. Él mismo nos tratará con aquella benevolencia prometida para los que han sido fieles. Ahora bien, no hemos sido fieles, entonces viene como un ladrón, porque nos hemos creído que lo que tenemos es nuestro, que esta vida es nuestra, personal, es propiedad nuestra y nos la roban. Viene el Señor y nos roba todo lo que hemos hecho. Dios es un ladrón para aquel que vive lejos de Él, porque nos roba de golpe todo lo que nosotros creíamos que era nuestro, y era suyo, no era nuestro. Ahí viene el gran problema. ¿Vendrá como un ladrón para nosotros o vendrá como aquel que nos ha de remunerar y aquel que usará misericordia con nosotros? Pues pidamos al Señor que nos haga estar siempre preparados. ¿Cómo? Viviendo en gracia, viviendo bien delante de Él. Y entonces viene aquí el problema que ponen los apóstoles. ¿Esto lo dices por los demás o también por nosotros? Y entonces aquí Jesús hablará de estos que son los administradores fieles y prudentes. Y estos son los pastores de la Iglesia, aquí en este contexto, especialísimamente, diríamos hoy, los obispos y el Papa, que tienen esa misión de fidelidad mucho mayor a Dios, precisamente porque están al servicio de todo el pueblo y han de alimentar espiritualmente a todo el pueblo. Por eso ellos serán juzgados más duramente, porque tienen la responsabilidad mayor los pastores que el pueblo. No que el pueblo no tenga responsabilidad, cada uno tiene y la suya, y es mucha, porque es la responsabilidad de sí mismo y de la gente que uno tiene alrededor. Pero mucho peor es la responsabilidad de los pastores. Y aquí Jesús pide mucha más fidelidad todavía
y un control sobre el bien mucho mayor. Por eso han de estar preparados en el espíritu esos administradores que han de ser fieles y prudentes a los ojos de Dios.